Esto es lo mejor y lo peor de 2021, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡Cuánto tiempo!, ¿no? Os contaría qué ha estado pasando para no sacar vídeos, que han sido unas cuantas cosas y han venido de golpe. Yo ya creía que me moría. Pero no me apetece volverme bloguero a estas alturas de la vida. Lo que sí diré es que me sorprendéis para bien. Me seguís apoyando y preocupándoos aun cuando a duras penas doy señales de vida. En el corazón os llevo. ¿Me compráis unos NFTs? ¿Qué hablaré de los NFTs? Todo llegará, no te preocupes. Vamos a lo que importa, 2021. Como siempre lo recuerdo, esto será una saga de mínimo 5 vídeos, aunque es posible que terminen siendo más. Aquí recopilo todo aquello que he encontrado más relevante. Porque YouTube es YouTube y hasta las historias de terror me las ponen para más 18. Aquí no verás nada de accidentes, ni desastres naturales, ni ataques. Y porque a mí en lo personal no me gusta el deporte lo justo. Dicho eso, aunque la pandemia sigue siendo el tema principal, verás que han pasado muchísimas más cosas. Número 4. Leyes. Kazajistán abolió la pena de muerte. Lo llevaban aplazando durante años, pero finalmente la han quitado de manera definitiva. Australia, por su parte, es de los primeros en especificar que Google y Facebook tienen que pagar a la prensa si usan su contenido en sus respectivas pestañas de noticias. La primera reacción de Facebook fue eliminar todo su contenido de noticias. Durante los primeros 6 días no podían publicar ni ver nada. Se tomó como una muestra de poder, es decir, demostrarles que nadie les está obligando a publicar sus noticias a través de Facebook y que si lo hacen es porque el resultado final les beneficia también. Por su parte, la prensa dijo lo que llevan años diciendo, que las ganancias no se están repartiendo adecuadamente, siendo Google y Facebook los que se llevan la mayor parte. Aquello que al principio parecía que iba a terminar muy mal, terminó mejor de lo esperado para Australia, recibiendo más dinero del que han invertido Google y Facebook en otros lugares. Pagaron 1.000 millones cada uno para poder seguir publicando durante 3 años. Ahora los demás países están con las orejas levantadas esperando su turno. La Unión Europea tiene que estar contenta, especialmente España, que hace 7 años delante del mismo problema provocó el cierre de la pestaña Noticias de Google. Ahora y con la nueva ley del copyright reabrirán, pero al haber una ley que habla de una repartición de las ganancias de la publicidad, ni Facebook ni Google tienen que pagar nada extra. El primer país en aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal ha sido El Salvador. Hicieron una prueba en una zona pequeña donde los sueldos podían ser pagados en Bitcoins y las tiendas lo aceptarían también. Al parecer le convenció lo suficiente al actual presidente como para adoptarla en todo el país, aunque puede que no sea muy imparcial puestos que él mismo ha invertido en Bitcoins. En cualquier caso es una situación interesante. Veremos qué es lo que pasa cuando se intenta meter a la fuerza el Bitcoin, cuando la mayoría de la población no lo había pedido y es más, lo rechazan. Como digo, interesante para los demás países que estarán pendientes de la evolución, para bien o para mal. México legaliza el cannabis. Legal, pero de momento muy controlado, poniendo límite en la posesión y en la plantación si es de uso personal. Si se sobrepasa, se multará como se hacía antes. La crítica principal es que de momento la ley se enfoca en la producción y venta más que en la posesión, es decir, que beneficia a la empresa y no al consumidor. Por último, en cuanto a leyes, España legaliza la eutanasia. Una ley menos divertida que la anterior, pero igualmente necesaria. Y no pienses que es un proceso sencillo. De primeras, el paciente tiene que estar plenamente consciente de la situación y dejarlo por escrito mínimo 2 veces. El primer escrito es para recordarle todas las alternativas que hay, darle tiempo a que medite. Con el segundo, se pide la opinión de otro médico para verificar que el paciente se encuentra en una situación tal como para pedir la eutanasia. Y por último, una junta médica valorará el caso con toda la información sobre la mesa para dar o no su aprobación. Número 3. Ataque al Capitolio. Una de las grandes noticias que ocupó toda la primera mitad del año, comenzando en enero. Después de que Trump insistiera en que las elecciones habían sido un fraude sin ninguna evidencia, animó a sus votantes a ir al Capitolio a protestar. Lo hizo en su discurso el 6 de enero, una hora que invirtió en decirles que fueran al Capitolio a pelear contra ese supuesto fraude. He estado en 2 elecciones y he ganado las 2. Y esta segunda la gané por mayoría. ¿Alguien cree que Joe tenía 80 millones de votos? ¿Alguien cree eso? Tenía 80 millones de votos, sí. Por computadora. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos, nunca recuperarás nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza. Estamos atrapados con un presidente que perdió las elecciones por mucho y tenemos que vivir con eso durante 4 años más. Tendrás un presidente ilegítimo, eso es lo que tendrás y no podemos permitir que eso suceda. Si no peleas con todas tus fuerzas, no tendrás país. Sé que todos aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Esta parte la dijo para cubrirse la espalda en el juicio, argumentando que él nunca incitó a usar la violencia y lo de pelear con todas tus fuerzas no era físicamente. Finalmente, de forma clara y añadiéndose a sí mismo, vamos al Capitolio.
Al hacer eso, al animarles a rebelarse y no aceptar el resultado electoral oficial, se le pudo acusar de incitar a la insurrección, pero, como he comentado, aquel juicio no fue a ninguna parte al poder declarar que él siempre lo hizo de manera pacífica y legalmente tiene razón, pero sería tratarnos como a tontos si no supiera lo que iba a pasar, del fanatismo y la rabia que despertaría al decirles que les habían robado las elecciones. Un fanatismo llevado al extremo de dejarse la vida, literalmente. Durante el ataque, hubo un total de 5 víctimas. En medio del ataque, Trump tuiteó pidiéndoles que pararan, pero al mismo tiempo diciéndoles que eran especiales. La misma estrategia que antes. Primero se cubre la espalda y después les premia. El resultado final fue un Capitolio con ventanas y puertas rotas, 5 víctimas mortales, decenas de heridos, muchos detenidos. Por su parte, Trump fue llevado a juicio y lo absolvieron. No fue declarado culpable de incitar el ataque ni de la famosa llamada telefónica intentando presionar en busca de votos fantasma. Lo que quiero es hacer esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que eran los que hacían falta para superar a Biden en Georgia. Todos aquellos que apoyaron el ataque fueron cancelados de alguna u otra manera. El que me viene a la mente es PogChamp. Twitch retiró su emoticono, o al menos lo intentaron, quiero decir. Su boca sigue estando, sus modificaciones también. A Trump le castigaron con una suspensión temporal en Twitter justificando que no querían que usara ese medio mientras durara el ataque. Luego, esa suspensión temporal pasó a ser permanente, para reducir el riesgo de una mayor incitación a la violencia, dijeron. Del mismo modo hicieron otras redes sociales. Facebook y por extensión Instagram le suspendió durante 2 años. Snapchat dijo como Twitter que lo suspenderían permanentemente. En aras de la seguridad pública y basándonos en sus intentos de difundir información errónea, discursos de odio, incitar a la violencia, que son claras violaciones de nuestras pautas, hemos tomado la decisión de cancelar permanentemente su cuenta. YouTube le suspendió una semana, le puso un strike y borró los últimos vídeos. Además, le quitaron la opción de poder comentar sus vídeos y seguramente, aunque no dijeron nada, su canal así como sus vídeos dejarán de recomendarse, si es que se recomendaron alguna vez. Para algunos puede parecer excesivo, pero tiene sentido. Le bastó 1 hora para provocar el ataque al Capitolio, dejarle 24 horas continuas conectado. Es peligroso. Estas medidas, sin embargo, pueden suponer un problema más adelante, pues tiene pensado volver a presentarse en 2024. Y Dios sabe que usará esta situación en su beneficio. Número 2. El disparo de Alec Baldwin. Algo salió mal. Alec Baldwin estaba en pleno ensayo de la que hubiera sido su nueva película Rust. El guión decía que en esa escena se vería un primer plano de sus ojos, un plano de una mancha de sangre de su hombro y otro de su torso. En ese último plano, Alec Baldwin sacó el revólver que tenía como parte de su personaje y disparó. Por alguna trágica razón, el arma contenía munición real y el disparo hirió a 2 personas, al director Joel Sousa en el hombro y a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el pecho, mujer que falleció poco después. Se especuló sobre si la bala de fogueo podría haber disparado algo accidentalmente o si estaba tan cerca como para causar daños, pero esa no fue la razón. La bala del revólver era real, pero la armera encargada de las armas y de la munición del set no sabía qué hacía una bala real en el rodaje de una película. Los ojos se centraron en ella, puestos que tampoco tenía mucha experiencia. Con las armas sí, ya que es hija de un famoso armero de Hollywood, pero no en ser la única responsable. Rust era su segunda película. También se habló sobre si la culpa sería de la persona que le entregó el revólver, Dave Holtz, gritando que estaba descargado. Aún no se está completamente seguro de qué pudo pasar, pero esta es una posibilidad. El rodaje de una película es largo, tedioso y muchas veces aburrido. Esa mañana, algunos miembros del set cogieron uno de los revólveres preparados de Hannah, la armera, e hicieron prácticas de tiro con algunas latas. Se sabe que podría haber pasado eso porque había casquillos sueltos cerca. Luego, por prisas o por inconsciencia, dejaron de nuevo el revólver cargado junto con los demás. Los errores menores vinieron después. Hannah no comprobó el arma antes de que Dave lo cogiera. Dave confiaba en que la armera hubiera hecho su trabajo, y Alec Baldwin confiaba en que la armera y quien le entregó el arma gritando que estaba descargada hubieran hecho su trabajo, y la disparó sin apretar el gatillo. Ahora comentaré eso. Lo que ya parece una broma es que intenten culpar al pobre actor, por un lado diciéndole que él tendría que haber comprobado el arma también y... ¿no? Digo que si hay un armero en el set es para que el actor se centre en la actuación, no en las armas. Y la segunda y aún más extraña razón, según el guión, no tenía que disparar, y es cierto que él no apretó el gatillo. Lo que estaban haciendo es ensayar la toma en que él desenfunda y apunta a la cámara. La directora le estaba diciendo qué hacer y dónde ponerse en todo momento, por lo que terminó apuntando directamente a ella. Tenía un revólver de esos antiguos, que primero tienes que amartillar. Ella le dijo que lo hiciera, lo hizo, y como en la secuencia no tenía que disparar, volvió a intentar soltarlo, pero se le escapó y disparó. De ahí que él dijera que no apretó el gatillo, pero disparara igualmente, por muy flojo que
le pareciera fue suficiente. Otros actores que leyeron la noticia comentaron que a partir de ahora o bien no usarán armas reales o pedirán una revisión justo antes de usarla. El grandísimo problema que imagino que aún están investigando es por qué había balas reales en el set y cómo podía estar cargada con balas reales sin que la armera se diera cuenta. Número 1. Emma Coronel Aispuro. Ya que el Chapo está en unas vacaciones perpetuas en la Supermax de Colorado, alguien tenía que seguir con el negocio familiar del cártel de Sinaloa. Durante todos estos años su mujer Emma intentó hacerse cargo, siguiendo las instrucciones que el Chapo le daba desde la cárcel, pero al final también terminaron arrestándola en Virginia, con los mismos cargos de narcotráfico. Le convencieron que si cooperaba dando información sobre el cártel y confesando su participación, podría algún día salir de prisión. De lo contrario, al igual que su marido, la condenarían a cadena perpetua. Y eso hizo. ¿Cooperó? Confesó además que ella también ayudó a que el Chapo se fugara en 2015 a través del túnel. Sobornaron a funcionarios de la cárcel, compraron los terrenos cerca de la prisión para construir el túnel y en sus visitas le iba informando de todo el proceso. Número 4. Amazon compra Metro Goldwyn Mayer y lo hizo por 8.450 millones, la segunda compra más grande que ha hecho de momento, orientada claramente a competir contra los demás servicios. Esta compra les hace con el control de la franquicia James Bond, Rocky, El silencio de los corderos. Ya han dejado claro que utilizarán estas franquicias para hacer sus propias versiones. Creen que esa es la parte más valiosa del trato. Poder hacer Rocky el regreso con los actores y el presupuesto que quieran, es decir, poder hacer sus propias adaptaciones aleatorias o hacer las series para destrozarlas aún más. En el capítulo 4 de la segunda temporada, Rocky dará su primer intento de puñetazo, pero antes tendrá un flashback de 5 capítulos, mostrando cómo solo una vez consiguió el puñetazo perfecto y desde entonces no ha podido repetirlo. Estoy deseando verlo. Número 3. Dr. Seuss. Siguiendo la línea de muchos en ponerse al día con los tiempos que corren, han decidido retirar 6 libros de Dr. Seuss por contener estereotipos dañinos, dibujos más bien racistas. Como hizo en su momento Disney, han eliminado aquellos donde para representar a un chino, por ejemplo, lo hacían con los ojos cerrados y comiendo un bol de arroz con palillos vestido con ropas tradicionales. Así que los libros que contenían esos estereotipos dejarán de publicarse. Número 2. NFT. No es nuevo, pero es innegable que ha sido el año de los NFTs, donde se ha comenzado a ver las virtudes y los peligros de un mercado que nadie controla. Virtudes para el que vende principalmente, y peligros para el que compra si se le explica de manera superficial que es una inversión con la que podrá ganar mucho dinero. Para simplificarlo, un NFT es un sello digital que certifica que es auténtico y único, no tiene ningún valor por sí solo, tendrá el que tú intuyas que tiene. Es decir, si lo comparamos con el Bitcoin, aún puedes ver el valor que tiene ese día, 53, 57, 40, que al día siguiente suba o baje 5.000 es otro asunto. Si compras un NFT de un anillo digital, por ejemplo, de 40.000 euros, es por la creencia de que tiene ese valor, además de creer que podrás revenderlo después más caro. Se suele comparar mucho con el arte porque comparte muchas cosas, la primera es esa. En el arte a las obras se le da el valor que uno quiere ver. Love is in the Bean de Banksy se vendió por 25 millones. Las zapatillas de deporte Nike Air Yeezy Prototype de Kanye West alcanzó 1.800.000 en subasta. La moneda de oro Double Eagle de 1933 se vendió por 18.900.000. Así que cuando el creador de Twitter vende su primer tweet y el primero de la plataforma y alguien paga 2.900.000, se hace por razones similares. Sin embargo, el arte y los NFTs no comparten lo que creo que es lo más esencial y la justificación por la que los precios alcancen esas cifras insanas. Cuando se empieza a tener cientos de millones o miles de millones, interesa invertir en arte porque significa que ese dinero no está en el banco y por lo tanto a salvo de los peligros de la inflación, entre otras cosas. Al mismo tiempo, si esa inversión se hace con cabeza, tu Picasso dentro de 5 años valdrá mucho más, o las zapatillas de Kanye subirán muchísimo cuando él muera. Ahora bien, este año se vendió Mis primeros 5.000 días, una obra de arte digital NFT, por 69 millones. Mike Winkelmann, el artista, estuvo desde 2007 haciendo un dibujo cada día, un total de 5.000 hasta el día de la creación del NFT. De ahí el nombre. Esta compra aún puede tener cierto sentido, por un lado porque Mike no es un completo desconocido y por otro, el solo hecho de ser la obra NFT más cara le dará estatus con el tiempo, si la moda sobrevive, claro. Pero es más que posible que haya dilapidado 69 millones. Eso lo dirá el tiempo. Ahora vamos a la otra cara, a los que salen debajo del suelo cada vez que ven que algo mueve dinero y empiezan a decir que es una inversión. En algunos casos, quizá, pero estamos en un punto en los NFTs que es imposible hablar de inversión, así que asegurar que es el futuro es otra pieza más a la especulación. ¿Puede
probable o no que lo sea. No se sabe. Una de las tantas diferencias con el arte tradicional es que el criptoarte ni siquiera está sentado. Vamos a ver, ni el Bitcoin que lleva más tiempo está sentado como para asegurar que algo que se ha hecho famoso este año es el futuro. Si empresas como Ubisoft o Electronic Arts están interesados en que esto sea el futuro es porque es otra forma más de monetizar, de hacer más dinero con algo que ya están haciendo. La NBA tiene su página NBA Top Shots donde vende clips cortos y ahora están empezando a ver más opciones como la de crear anillos digitales, camisetas, cromos, zapatillas, cualquier cosa que sea mínimamente coleccionable. Pero ¿por qué hay tanto interés en las empresas? Porque están viendo que hay personas dispuestas a pagar muchísimo dinero por algo que pueden hacer en una tarde. Te ahorras el coste de los materiales, la distribución, tienes alcance mundial y encima lo compran más caro. Si yo vendiera NFTs también me faltaría tiempo para decir que es el futuro. ¿Y es malo? Compruébalo tú mismo. Mira, esta imagen alguien la compró por $10 y si lo que sale es correcto, luego la vendió por 1.200.000. Por este tipo de transacciones es por lo que se sospecha que se está utilizando para blanquear dinero o para pagar más cosas además de los dibujos. Serviría para ver que hay una transacción legal para que cuando quieras poner ese millón en el banco vean que vendiste un mono. Porque alguien compraría un mono por más de 1 millón u otro dibujo random por 6 millones. A nadie le importa. Lo que importa es que es legal. 0 preguntas, alcance mundial, rápido, seguro, sin líos. Que se está utilizando con ese fin, segurísimo. Que tiene además un mercado de intercambio de arte sin más maldad que el especular, también es cierto. Esta historia se repite constantemente aunque con movimientos más bajos. Lo compra a 200, lo vende por 5.000, lo compra a 7.000, lo vende por 500.000. ¿Crees que alguien paga 28.000 porque le guste esa imagen? Puede que sí, pero hoy por hoy todas estas compraventas se hacen por esa razón. Lo compro a 20.000 con la esperanza de venderlo más caro. Otro ejemplo viendo más de lo mismo. De 42 a 4.000, de 4.000 a 13.000, luego 42.000. Desgraciadamente este último se asustó y lo vendió más barato, perdió 1.000, aunque luego alguien compró otro por 49.000. Parece ser que de momento con esta imagen la gente no quiere pagar más de 40.000 o 50.000 porque no creen poder venderlo después, por lo tanto no tiene ese valor. Lo han inflado. Seguramente estará intentando venderlo por 500.000 e irá bajando para ver quién es el primero que lo compra. Cuanto menos haya, más caro. De momento se rigen por esa simple regla. ¿Y es una estafa? No, en tanto que la venta no se realice mediante engaños. Si las dos partes saben qué están haciendo, es una transacción legítima. Pero sí, tendrías que huir cuando escuches que dicen que es una inversión o si ponen demasiado énfasis en que es el futuro, lo que podría crear la sensación de urgencia y por lo tanto tomar una muy mala decisión. Suena bien, ¿verdad? Puede, pero solo nos estaríamos fijando en una cara de la moneda. Si yo quisiese venderte NFTs, lo dejaría aquí. Se te iluminarían los ojos pensando que podrías revenderlo por millones y listo, pero también sería imprudente y peligroso no contarte toda la historia. Piensa algo muy simple. Para que alguien gane dinero con esto, otra persona tiene que perderlo. Como los NFTs no tienen valor por sí mismos, estás perdiendo el total en cada compra y ahora tienes que rezar para que alguien piense que puede venderlo más caro de lo que tú lo estás vendiendo, y si ese es el caso, significa que lo estás vendiendo barato. Y si tienes mala suerte no podrás ni venderlo al mismo precio, como le pasó al que lo compró por 42.000 y perdió 1.000 en la reventa. Otra parte peligrosa es que la relativa facilidad con la que se hacen las transacciones incitan a muchos adictos al juego a entrar y tomar riesgos que no comprenden bien porque de momento nadie lo entiende bien. Cosa que también es cierta en los juegos NFTs basados en el tradeo continuo, juegos como Sorare, donde compras y vendes cartas de jugadores de fútbol. Si los precios solo hacen que subir porque a todo el mundo le interesa vender lo más caro posible, estás haciendo dos cosas que a la larga son malas. De primeras, tarde o temprano el mercado estará saturado con precios imposibles, haciendo que hasta los más veteranos dejen de jugar, y por esa misma razón será muy complicado que entren nuevos jugadores. En cuanto a los juegos que quieran sacar skins NFTs que se puedan intercambiar o vender, también es fácil saber qué pasará porque ya ha pasado. Solo pensad lo que ocurre con las skins de CSGO. Así que de momento los únicos que ganan de forma asegurada son el paciente cero, el que crea el NFT, y las páginas y aplicaciones como OpenSea que se llevan un porcentaje de las millones de transacciones diarias. Los demás están jugando en un casino del que no conocen las reglas. Número 1. Las filtraciones de Twitch. Verás, alguien se tomó la molestia de filtrar las ganancias de muchísimos streamers para enseñarle al mundo, supongo, lo injusta que es la vida. Así puedes ver como Cocarnage ganó 66.000 en el mes de septiembre, Shroud 96, Asmongol 141, Ibai 164, Tyler Juan 213 o XQC 752. Y en realidad es muchísimo más porque no se incluyen las donaciones o sponsors. Si alguno pensó que era una injusticia, mejor que no sepa las cantidades totales porque le dará un ataque al corazón. Que esta filtración no
no te engañe al hacerte pensar que todos los que se meten tienen su parte del pastel asegurado, los que se ganan la vida son una fracción muy pequeña. De todos los millones de usuarios que streamean a diario, solo unas pocas decenas de miles pueden vivir de ello, y de esos miles una parte aún más pequeña son los que ganan mucho, y de los que ganan mucho están las superestrellas. Es la historia 1000 veces contada, pero ahora con Twitch de fondo. Se decía lo mismo del fútbol y la cantidad de millones que mueve, se decía lo mismo de YouTube y ahora de Twitch. ¿Qué es? Cosas que mueven mucho dinero y parece que no tenga sentido. Esta filtración consiguió el efecto contrario de lo que pretendía. Quienes lo hicieron esperaban ver la típica reacción de ¿por qué están ganando tanto si no están haciendo nada, solo juegan todo el día? O mi streamer favorito me dice que las donaciones y suscripciones le ayudan a poder seguir cuando gana 200.000 mensuales. ¿Cuánta ayuda necesita? En vez de eso, la reacción fue muy diferente porque los que filtraron esta información no se dieron cuenta de algunas cosas. La primera, la gente no es tonta, o por lo menos no toda. Ya se sabía o se rumoreaba esas cantidades, por no hablar de los streamers que siempre han sido abiertos con el tema. Dance Gaming no especificó, pero en algún punto dejó claro que era millonario. Tyler Juan, si le donan mucho, dice que no hace falta que se guarden el dinero para ellos, y seguramente les insultará. Básicamente, para no hacerles creer que se emocionará por ver una donación de $500 cuando mensualmente gana más de 200.000 y seguramente más de 500.000. Así que a no ser que te encontraras al típico que le asusta quedar mal, la mayoría no ocultará lo evidente. Otro detalle que no calcularon es que son streamers y tienen fans. Si son muy vistos como Tyler, Cocarnage, Lyric, Auron o cualquiera de los de arriba es porque son carismáticos y usarán esa situación en su beneficio. Algunos de ellos comenzaron a bromear diciendo que querían estar en el top 1 de la lista. Una broma que podría hacerte quedar mal según como sea tu personalidad, pero para quienes supieron aprovecharlo, ¿qué pasó? Que le seguían el juego, donando aún más que antes. Por último, el tercer detalle inesperado de la filtración fue abrirle los ojos a la gente que aún no sabía que se movía esa cantidad de dinero aún con pocos espectadores, incitándoles a comenzar, como resultado engordando aún más ese sector que supuestamente quería exponer. Número 8. Star Disney Plus. Anunciado en 2020, se lanzó en febrero la opción Star dentro de Disney Plus, descrito como un servicio orientado a un público más adulto. Si tienes Disney Plus, habrás visto que este nuevo canal te lo tienes que comer quieras o no, y eso no sería malo si no viniera acompañado de una subida de precio. En España al menos pasó de 7 a 9 euros al mes. Esta es la estrategia de todos los servicios de streaming, empezar con precios muy bajos e irlos aumentando con añadidos que igual no te interesan, pero como la subida es mínima tampoco vas a cancelarlo. Netflix hace lo mismo a su modo, tiene una opción de 8 euros que nadie escoge, porque si pagas 8 para verlo a 480, pagarás 13 para verlo a 1080. Además de que, ya lo sabéis, la opción que nadie quiere solo se pone como incentivo para que veas que no merece la pena en comparación. En cualquier caso, ellos sencillamente van subiendo los precios sin necesidad de añadir nada en especial como Disney Plus. Según dicen ellos, los precios se actualizan para que podamos seguir ofreciendo más variedad de programas de televisión y películas. Si te das cuenta, no dice más calidad, sino variedad. De ahí que nacieran los chistes sobre que Netflix no rechaza ninguna idea. ¡Ninguna! Aún así, siguen considerando que el precio que tienen es muy bajo, así que espera siempre subidas anuales. Desde que empezó, la versión Premium ha pasado de 8 a 18. Pero como la subida es de solo 1 euro o 2 al año, tampoco vas a cancelarlo, ¿verdad? Número 7. China prohíbe la BBC y extiende su campaña contra la feminidad masculina. ¿China prohibiendo algo? Sí, lo sé, qué novedad. En este caso han prohibido el canal BBC por emitir noticias sobre cómo estaban gestionando el coronavirus y las detenciones masivas y abusos que sufren algunas minorías en el país. Dijeron que todo eso era mentira y al haber emitido esas noticias, consideraron que la BBC había sobrepasado sus límites no respetando sus normativas. ¿Traducción? No les gusta que se hable de lo malo y lo censuran. Sin embargo, eso no es nada comparado con lo siguiente. China empezó una campaña para hacer que los jóvenes varones sean más masculinos. Consideran que el estándar de belleza masculina se ha feminizado y les parece preocupante porque, según dijo Xi Shefu, ponía en peligro el desarrollo de la nación china. Culpan también a los cantantes y modelos con una imagen andrógina por hacer que los jóvenes quieran imitarles en lugar de perseguir el cuerpo de He-Man. Estas son algunas de las medidas que han ido tomando a lo largo del año. Limitar todo lo posible la representación de esos hombres andróginos o femeninos en videojuegos, libros, películas, series. Promover con más fuerza deportes físicos en la escuela, fútbol, baloncesto. Hacer que los niños tengan más hombres masculinos como modelo, lo que significa, entre otras cosas, contratar a más profesores que profesoras, puestos que de alguna forma consideran que las maestras ayudan a feminizarlos. Disminuir la cantidad de tiempo que pasan en pantalla esos cantantes o modelos femeninos y establecer lo que llaman una estética correcta. Aconsejando amablemente a las cadenas de televisión que cuando piensen en traer invitados seleccionen a los más masculinos por encima de los femeninos, ya no solo en la ropa, sino en la forma de cantar, bailar o hasta en la forma de expresarse.
De esta manera no hace falta que se lo digan directamente a los cantantes. Si quieren seguir promocionándose en televisión van a tener que dejar de lado esa estética, a saber, teñirse el pelo, maquillarse, utilizar ropa que consideren afeminada y a poder ser que muestren algo de músculo y barba. Y como veis, empezaron a ver los cambios en muchos de ellos, porque aunque no están siendo obligados directamente, tienen que cambiar para que los medios no les den la espalda, impidiendo que puedan darse a conocer. Muy rebuscado, pero como ves, China está obteniendo lo que quiere: cambiarlos. ¿Y todo esto? ¿Por qué? No se sabe con seguridad, pero se comenta que puede ser por miedo. Miedo de que su fuerza militar se debilite con el tiempo, que las futuras generaciones de hombres se interesen más por la moda y el maquillaje que por sus músculos. La razón por la que se cree que ese pueda ser el motivo es porque China cree que todo forma parte de un complot de Estados Unidos para debilitarles, que son ellos los que impusieron la imagen de hombre femenino a los japoneses después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, manipulando todo lo que se emitía en televisión, anuncios, cantantes, moda para los hombres, financiando e impulsando todo aquello que ayudase a crear más feminidad para, de alguna forma, reducir su futura fuerza militar. Más tarde, como un daño colateral, esa estética se extendería a Corea y China. Ni voy a tratar de darle sentido, solo hay que saber que lo creen de verdad, y de ahí toda esa campaña tan agresiva y directa, dejando muy poco margen a que los hombres quieran ser como les apetezca ser. Todo se ha dicho, no todos se han sometido, algunos se resisten a cambiar, pero como comprenderás, a no ser que salgan del país, es como si no existieran. Número 6. Cristiano Ronaldo contra Coca-Cola. La noticia fue: Cristiano Ronaldo rechaza 2 botellas de Coca-Cola durante una entrevista y causa que las acciones bajen, haciéndoles perder 4.000 millones de dólares en valor de mercado. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto poder sobre un mercado con un gesto tan insignificante? La respuesta es: no lo tiene. Las cosas que son ciertas en esa noticia: Cristiano sí retiró las botellas y en su lugar pidió agua, y las acciones verdaderamente bajaron. Lo que no es cierto es que esté relacionado que él lo causara. Tuvo consecuencias, claro, pero no tan catastróficas como se cuentan. El gesto fue lo bastante feo como para que la UEFA llamara la atención de Cristiano, recordándole que los patrocinadores, como Coca-Cola, son esenciales para que el campeonato pueda celebrarse, pero algo tan simple como pedir agua no hace temblar una compañía sentada desde hace más de 100 años. Supongo que sonaba creíble por las historias de Elon Musk con el Bitcoin. Ahora le parece bien y sube, ahora le parece que la minería gasta mucha energía y baja. La diferencia es que Coca-Cola no es tan volátil y la compañía está sujeta a muchísimos factores, todos ellos más importantes que apartar 2 botellas de la mesa. Hay quienes comentan que el 14 de junio coincidía con un cambio importante en el pago a los accionistas y que eso lo pudo producir, y muchos otros que es imposible hablar de factores aislados, que en compañías tan grandes es una acumulación de hechos que provoca una fluctuación del mercado sin que nadie sepa exactamente por qué. Por otro lado, mirando cómo funciona la bolsa, 4.000 millones no es nada para Coca-Cola. Ahora mismo lo estoy mirando y hace una hora que la bolsa se ha abierto en Estados Unidos. En una hora ha subido un 0,4%, lo que son unos 1.500 millones. ¿Por qué? Porque sí. 3 días después de lo de Cristiano, Coca-Cola sufrió otro bajón aún más importante de unos 6.000 millones. Solo sabe Dios por qué. ¿Pero crees que les importa cuando días después volvieron a subir 20.000 millones? Ni lo más mínimo. Por eso dijeron que el gesto no les molestó en absoluto, que cada uno es libre de elegir la bebida que prefiera. Además, casi seguro que el solo hecho de hablar de Coca-Cola les benefició. Número 5. El caso de George Floyd. Un año después del suceso, se celebró finalmente el juicio contra el policía Derek Chauvin. Su abogado hizo lo imposible para que se tratara como un accidente, un error cometido por un policía que creía hacer lo correcto, pero no logró ablandar el corazón de nadie, sobre todo cuando en ningún momento se disculpó, se limitó a dar el pésame como si el asunto no fuera con él. Lo condenaron finalmente a 22 años y 6 meses. En el mejor de los casos, podría salir en libertad condicional en unos 13 o 14 años, lo que significa que saldrá cuando tenga 60. Número 4. William Shakespeare muere después de recibir la vacuna contra el COVID. Es una desgracia, pero William Shakespeare murió este año tiempo después de recibir la vacuna. Lo encontraron en su escritorio, al lado de todas las obras que había escrito hacía más de 400 años. ¿Es que era una persona que no le gustaba dejar las cosas para el final? Esta noticia se dio en Argentina por una presentadora que al leer que William Shakespeare había muerto recientemente, empezó a describirlo como el escritor. Uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa,
ahí lo vemos. La noticia era importante no por la magnitud de este hombre como ella dijo, sino por ser la segunda persona que recibió la vacuna en Gran Bretaña. Más tarde, el hombre, ya con 81 años, murió de un derrame cerebral que, según dijeron, no tenía nada que ver con la vacuna. Una cosa, imagino que en todas las televisiones los presentadores tienen un pequeño auricular para que les vayan comunicando cambios de última hora y demás. O bien, los que estaban detrás tampoco se dieron cuenta o se hicieron los locos para echarse unas risas después, y siendo Argentina, lo último es bastante probable. Ella tampoco dijo directamente que se le había ido la olla, se justificó diciendo que se había expresado mal y la malinterpretaron. Y digo yo, ¿cómo se puede malinterpretar? Uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Sabiendo que este Shakespeare no era escritor. Ni poniendo todas las comas y paréntesis del mundo lo arreglas. Si no me equivoco, lo que pretendían era hacer ver que por esas casualidades de la vida este William Shakespeare, además del nombre, murió bastante cerca de donde murió el Shakespeare de hace 400 años. De ahí a decir que es el escritor el que ha muerto hay, lo dicho, 400 años de diferencia. Número 3. Reducir el plástico en McDonald's. Esa es la meta que se ha puesto McDonald's con sus Happy Meals, reducir el uso del plástico un 90% en un plazo de 3 años. En su lugar, pondrán peluches, libros para colorear, cualquier juego que pueda hacerse en papel o en un tablero, y como futura novedad, figuras hechas de cartón. Número 2. Océano Austral. Habrá que ver la recepción, pero es posible que con el tiempo empieces a ver el nombre Océano Austral en lugar de Antártico. La preferencia por ese nombre viene junto con la noticia de que oficialmente el Océano Antártico es el quinto océano. Desde hace más de 20 años que se reconocía como tal, pero al no ser oficial, los mapas podían indistintamente mostrar 4 o 5 océanos. Dicho eso, a partir de ahora, cualquier mapa que solo nombre los 4 estará incompleto. Eso sí, dales tiempo. Solo piensa en la cantidad de mapas de sabores que siguen sin incluir umami, y de eso hace más de 100 años. En general, esto no supone una gran diferencia, como mucho ver con más frecuencia el nombre Océano Austral en lugar de Antártico. Número 1. Finaliza el Brexit. Han sido más de 4 años de transición, pero el día 1 de enero consiguieron lo que la mayoría quería: darse puñetazos para conseguir gasolina o comida. ¿Qué razón tenía el que dijo que desde el momento en que desconectaran de la Unión Europea, lo hacían también de las aduanas, lo que suponía nuevos controles por parte de los dos? Además, los transportistas verían que sus documentos no eran válidos para trabajar, pasarían de un día para otro de ser ciudadanos europeos a extranjeros y como tal, necesitarían nuevos documentos. Dicho el mismo día 1 de enero y meses después se cumplió la profecía. Mézclalo todo con un virus que no para de mutar y cada vez que piensas que se está terminando vuelve con más fuerza y se entiende por qué últimamente no lo han pasado muy bien. En septiembre, los conductores empezaron a ver colas interminables en las gasolineras y cuando llegaba su turno, veían un papel o bien diciendo que no había más gasolina o que había un límite. Los camiones no estaban llegando a las gasolineras porque no había conductores. Las medidas endurecidas para los que ahora se consideraban trabajadores extranjeros hicieron que no pudiesen trabajar. Faltaban unas 100.000 personas solo para transportar cosas, comida, ropa. Los primeros en notarlo fueron los conductores que querían repostar, que hasta ese momento jamás pensaron que dirían ¿no hay gasolina? Una pregunta extraña viniendo del primer mundo. El drama se describe solo. Vas a una gasolinera, ves que no hay. Intentas mirar en otras y ves que tampoco. Sigues intentándolo y después de hacer una cola larguísima, ves que también se ha terminado. Son personas que están cansadas por la pandemia, que quizá no tengan gasolina suficiente para hacer todo el trayecto que tenían pensado. Quizá tenían que ir al médico, quizá al trabajo. Se alteran y se empiezan a pegar. El Reino Unido, como la presentadora, no asumió el error y culpó a la gente de ser unos avariciosos y abastecerse de más, provocando la escasez. Una mentira más descarada imposible. También dijeron que no usarían al ejército para llevar esos camiones y un día después lo hacían. Meses después, con el miedo sumado de lo vivido en las gasolineras y las nuevas mutaciones, comenzaron a abastecerse de comida. Y puñetazos no, pero empujarse los unos a los otros con el mayor desprecio posible tirando la comida al suelo. Un poco. De momento es pronto para saber qué pasará en el futuro, si de algún modo lograrán retomar el control total o si regresarán cuando haya cambios políticos importantes. Por su lado, Escocia sueña con independizarse del Reino Unido y unirse a la Unión Europea. Número 5. Tesla Bot. Por lo pronto es solo una idea, pero Tesla quiere desarrollar robots para realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas, como dijo Elon Musk. La idea es que este modelo, el que se vio en la presentación, sería de un uso general, sin importar qué tarea sea, debería ser capaz de hacerlo. El problema es que cuesta creerlo con este diseño que apenas se le ve capaz de andar. Tal y como se ve ahora, sería por sí solo muchísimo trabajo lograr que hiciera las cosas más simples que un niño puede hacer: correr, saltar, levantarse del suelo si se cae. Mi interpretación es que lo del uso general no se logrará a corto plazo, pero es posible que
que llegue a cubrir algún que otro puesto, pero si esa fuese la finalidad, construirlo con forma humana es una tontería. Lo ideal es construir un robot diseñado para hacer una tarea específica, como se ha venido haciendo desde que nació la robótica. La forma humana solo sirve para que se vea cercano, pero no es práctico en la mayoría de las situaciones. Como siempre, tengo curiosidad por ver qué pretenden, pero yo no esperaría ver ningún avance importante en 2022, que será cuando presentarán el primer prototipo definitivo. Pensad en el chip que también están desarrollando, como este robot, de momento muchas promesas y pocas respuestas a problemas evidentes. Tal es así que en su presentación tuvo que enfocarse de una manera demasiado cómica, mostrando un bailarín disfrazado como el robot, bromeando sobre que no podrá ir rápido por si es necesario huir de él. Este Tesla Bot recuerda a otros intentos anteriores o proyectos similares como Asimo, Digit o el robot de Toyota que se presentó como un ayudante para personas con discapacidades. Todos ellos se enfocaron en hacer cosas muy simples porque hasta lo más simple es complicado para un robot. Llevar paquetes, ayudar a andar, algún tipo de cuidado muy básico. Por eso la idea de Elon Musk de crear un robot que pueda hacerlo todo parece imposible. Habrá que ver cómo termina siendo. Número 4. Eurovisión. El ganador fue Italia, con una canción que seguramente ya habéis escuchado, si no podéis buscarlo. Pondría un trozo, pero no quiero que las mafias discográficas me dejen la cabeza de un caballo en la cama. La canción en cuestión, pues sí, ni tan mal, pero tampoco es que yo tenga ningún tipo de criterio musical. Llevo años escuchando recopilaciones de canciones de juegos y los de música ambiental, 3 horas, relax, chill, slow for work, ya sabéis. España quedó prácticamente el último, con 6 votos. Solo quedó por encima de Alemania y el Reino Unido, pero bueno, este último se retiró por el Brexit, así que no cuenta. En cuanto a los premios Grammy, ganó Beyoncé por mucho y muy fuerte, 4 premios de 9 nominaciones. De esta manera también rompe el récord de cantante con más Grammys, teniendo un total de 28. El single del año lo ganó Billie Eilish con Everything I Wanted y el álbum del año, Taylor Swift con Folklore. Número 3. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los juegos que tenían que haberse celebrado en 2020 se retrasaron al año siguiente por culpa, ¿cómo no?, de la pandemia. Se celebrarían, sí, pero aún habría muchas restricciones. La más llamativa, pero obvia, fue no dejar que hubiera espectadores. Muchos llegaron a indignarse por esa decisión, que si no tenían el derecho de privarles los juegos, que cómo podía ser que les coartaran la libertad de esa manera. No muy diferente a lo que se ha venido escuchando desde que comenzó la pandemia y con ella las restricciones a la libertad. Como si Japón no fuera el primero en cabrearse. Gran parte de la gracia de que los juegos se celebren en tu país son las ganancias del turismo asociado a él. Por eso Yuriko Koike se cabreó cuando Londres dijo que si ellos no podían garantizar la seguridad, ellos podían hacerse cargo y mover los juegos a Londres otra vez. Y por eso ellos fueron los primeros en cabrearse por las medidas. Con el retraso y sin turismo, perderían muchísimo dinero. Si hasta los deportistas no podían hacer turismo, solo iban, competían y les daban unas 48 horas para regresar. Hablando de los juegos, Estados Unidos fue el país en conseguir más medallas, tanto de oro como de plata y bronce, con un total de 113. Se situó el primero con 39 medallas de oro, seguido de China con 38 y Japón con 27. El nadador Caleb Dressel, aunque no logró batir su propio récord de medallas de oro conseguidas en 2019, tampoco se quedó corto en estos juegos consiguiendo un total de 5. Número 2. Los premios Oscar. Más adelante ya hablaré de las películas más vistas del año, pero hablando de premios, la ceremonia de los Oscar consideró que Nomadland fue la mejor película de 2021. Chloe Zhao, la directora de la película, también se llevó un premio, así como la actriz principal, Frances. Diría que la voy a ver, pero tampoco te quiero mentir mucho. Mejor actor, Anthony Hopkins por la película El Padre. Un Anthony Hopkins que no estaba presente para recoger el premio, quizá debido al rumor de que se lo darían al fallecido en 2020 Chadwick Boseman. Además de eso, estamos hablando de una persona de ya 83 años. Si quiso no ir a un auditorio lleno de gente para que no le respiraran en la nuca un posible COVID, hizo bien. Más tarde grabó un pequeño vídeo agradeciendo el premio y dedicándole unos segundos a Chadwick. Número 1. Meta. Meta es la jugada maestra de Zuckerberg para recuperar lo que un día fue Facebook, antes de que la recopilación de datos, fake news y problemas varios que han ido desbloqueando como si fueran logros lo arruinara. Meta es el intento de traer supuestamente algo nuevo, que en realidad no lo es, y recuperar esa base de usuarios jóvenes que ahora están distraídos viendo cuál es el próximo reto baile en TikTok. Meta, de momento, solo es una idea difusa que trata de aprovechar la oportunidad que ha traído la pandemia a las criptomonedas y los NFTs. Cuando lo físico se limita, lo virtual se expande. Un mundo virtual lleno de posibilidades tantas que es confuso lo que tratan de conseguir.
Bien, Meta se presentó en Facebook Connect como la próxima gran innovación, pero no concreta nada. Desde el inicio dice que quieren compartir cómo se imaginan que es el metaverso, lo que supondría para los usuarios, la economía que se crearía y el futuro en general de la realidad aumentada y virtual. Divaga tanto sobre lo que podría o no ser el metaverso, que la presentación se tomó como un mero gesto de marketing, un intento de limpiar un poco el nombre de Facebook. De ahí que lo más notable de toda la presentación sea el cambio de nombre de la empresa matriz, de Facebook Incorporate a Meta Platforms Incorporate, para dar a entender que no son solo Facebook. Sigue la misma lógica: si antes la matriz era Facebook porque era a la que le daban más importancia, ahora es Meta porque es a lo que quieren darle prioridad. Muchos creyeron que era Facebook como red social la que cambiaba de nombre, pero no era eso. Facebook como marca sigue siendo el mismo, así como su WhatsApp e Instagram. El nombre es demasiado conocido como para obviarlo, razón similar por la que Zuckerberg hizo la presentación. No es la mejor imagen posible, pero es una familiar. A ratos parece que esté describiendo Ready Player One como propuesta de futuro, un mundo de fantasía del que no estamos ni cerca de imitar. Por lo pronto, la realidad virtual tiene que solucionar muchas cosas. Las gafas siguen siendo muy caras para la mayoría y por si fuera poco, necesitas además un buen hardware. Están a años luz de ser mínimamente cómodas, siguen pesando demasiado, y si hace calor o haces un poco de ejercicio, es una experiencia un tanto desagradable sudando las gafas, empañando las pantallas. Si no es un juego estático, a mucha gente le marea. Yo soy uno de esos. Todos estos detalles que seguro se irán solucionando en el futuro hace que de momento, y digo de momento, no sea práctico. Y la tecnología es increíble, la realidad virtual aún más, pero si hay algo por encima que le guste muchísimo a la gente, es la comodidad. Sé que parece que está en contra de la realidad virtual, pero no, yo estoy a tope con todo lo que sea tener menos contacto con la realidad. Trato de ver la lógica de presentar algo que ya existe como una gran novedad, metiendo la palabra metaverso en todas partes, tenga sentido o no. Para rematar, según dice él, esto lo tendríamos dentro de 5 o 10 años. Muy poco tiempo me parece. En 5 años, como mucho, logras hacer unas gafas más o menos cómodas. Él reconoce que la presentación puede no entenderse porque el metaverso no se ha creado aún, así que lo más cercano que te puedes imaginar es lo que dije de Ready Player One, o algo más realista por los tiempos que corren, VRChat. Tenía tanta pinta de estar presentando un juego que solo faltaba escuchar World Premiere. Ellos le han puesto el nombre Horizon y a partir de ahí ir aumentando sus posibilidades. Home para construir tu casa, World para construir tu mundo, Workroom para salas de conferencia. Sí, la verdad es que poniendo nombres no se han roto mucho la cabeza, ¿no? En resumen, su gran ambición es crear una red social virtual con una economía propia creada por las criptomonedas y los NFT. Algo así como Decentraland, una suerte de mundo virtual de baja calidad donde la única diversión que vas a tener es ver cómo todos te quieren vender sus NFTs. Fue gracioso ver cómo intentaron hacer ver esta rave como un gran evento, cuando solo eran un puñado de avatares sin vida de pie sin hacer nada. Dice mucho del estado actual de ese supuesto metaverso. En este punto es solo publicidad, una palabra que están explotando con rabia porque el señor Zuckerberg lo dijo en su presentación. Intentan subirse antes que nadie a una ola que aún no existe. Aún hay mucho que recorrer y solucionar, muchísimo. Solo el hecho de que nombrara los NFT en la presentación fue malo. La tecnología no es mala, vamos a ver, pero el uso que se le está dando ahora es horrible y no tiene muy buena fama. Robos de ilustraciones, una página que sacaba NFTs de streamers sin su permiso, Konami ganando un 10% cada vez que alguien revenda sus NFT de Castlevania, reventas pactadas para elevar el precio artificialmente, porque tener un registro de todas las transacciones puede usarse para crear la falsa sensación de que aumenta de valor, un clásico. Sean excepciones o no, genera desconfianza y las virtudes que pueda tener quedan ensombrecidas por precaución. Así que cuando Facebook te dice que se podrán crear cosas en su universo para luego venderlas, y con ello poder crear nuevos negocios, no soluciona lo anterior, en cualquier caso les dará un mercado mayor. Por lo demás, aprovecharon para publicitar unas Ray-Ban, unas nuevas gafas que llamaron de momento Proyecto Cambria, y dejar claro que están muy comprometidos con la seguridad de sus usuarios. Toda su presentación, si lo ves como un juego, un experimento, una experiencia, está bien, pero pensar que ese es el verdadero futuro que se quiere alcanzar y encima hacerlo en un plazo de 5 a 10 años es cruzar la barrera de lo paranormal. Sobre todo cuando muestra la partida de ajedrez entre España y Estados Unidos, creo, sin lag. Si eso fuera realista, estarías intentando mover el alfil durante 10 segundos, luego moverías accidentalmente un peón, el sonido se escucharía entrecortado y luego, de unos segundos, un mensaje diciendo has sido expulsado de la sala. Además, si puedes ver el avatar de una persona random en una partida, todos sabemos que ahí pasaría de todo menos jugar al ajedrez. Yo por lo pronto me contentaría con no tener ganas de vomitar cada vez que me pongo las gafas, de verdad que sí. Meta, como ves, además de un cambio de nombre, es solo una idea, una especulación muy optimista sobre el futuro de la realidad virtual y aumentada, qué ecosistema se crearía, qué se podría hacer. Pero espera, ahora viene lo mejor de todo, si Meta puede crear su metaverso,
cualquiera puede hacerlo, es decir, Google, Microsoft, Sony. Para que sus sueños se conviertan en realidad no tendría que haber competencia, pero lógicamente si triunfa mínimamente, la habrá. Tan pronto como todos creen su metaverso se vuelve aún más caótico si cabe. La recepción no parece haber sido muy buena, hay mucho escepticismo orbitando porque en el fondo no deja de ser Facebook y los problemas que han tenido son demasiado recientes. Como dije, se vio la presentación como un intento de distracción, y hacer promesas a 10 años vista es perezoso, escandalosamente impreciso, deja muchas ventanas abiertas y pocas aplicaciones realmente útiles. En un mundo donde los teléfonos inteligentes eran toscos y complicados de entender y usar, vino una persona dándoles lo que querían: sencillez. No añadía más cosas, en realidad las quitaba o las simplificaba, y fue un éxito como pocas veces se han visto históricamente. No sé cuál es la estrategia de Meta, pero añadir más y más opciones solo provoca confusión sobre qué es, qué puede hacer, qué se necesita y cuántos órganos tienes que vender para tenerlo. Se suma, además, una tecnología a los NFT que tienen a su vez sus propios problemas que solucionar. Así que, para dentro de 5 a 10 años, ¿no? Número 6. Muertes y nacimientos. El virus es a todas luces el principal culpable de que en 2020 y en lo que queda de pandemia seguramente se registren en muchísimas partes del mundo más muertes que nacimientos. Pese a que se dejó caer la idea de que el confinamiento provocaría un segundo baby boom, no ocurrió. Lo más inteligente para muchos fue posponer la idea de formar una familia hasta estar seguros de saber qué pasaría en el futuro. Lo que, si lo sumas al poco interés que tienen de por sí los jóvenes en tener hijos, los números son preocupantes para la economía. En 20 de los 50 estados de Estados Unidos hubo por primera vez más muertes que nacimientos, y en cuanto al crecimiento de la población en general fue el peor de los últimos 100 años, como lo fue el peor del Reino Unido en los últimos 40 años y el peor de Corea del Sur en los últimos años, y lo mismo en muchísimas partes del mundo. Eso sí, a nivel global no afecta porque China e India contrarrestan cualquier pequeña variación, tal es así que vamos camino de los 8.000 millones. Número 5. VIH. De ser cierta la noticia, una mujer argentina de 30 años sería la segunda persona registrada mundialmente en crear inmunidad natural al VIH. Hicieron todas las pruebas necesarias para comprobarlo y por lo que pudieron ver, tal y como vino, se fue. Habrá que ver cómo sigue la historia porque con estos dos casos han visto que tienen esperanzas de algún día dejar de tratar el VIH para empezar a curarlo. Número 4. Jeff Bezos. Después de 27 años, Bezos deja su puesto como CEO de Amazon y lo sustituye Andy Jassy. Ya cerca de los 60 tuvo que pensar que o empieza a gastar más rápidamente el dinero o le va a dejar al hijo más de 150.000 millones. Dejando claro que por muy chistoso que pueda parecer, sí existe una cantidad de dinero que puedas decir, es demasiado dinero. No abandona completamente Amazon. Hizo lo que todos los grandes CEOs hicieron al dejar sus empresas, moverse a la posición de presidente ejecutivo que sirve más bien como consejero. Sigue estando, pero no tiene que lidiar con el día a día de la empresa. Naturalmente, sigue teniendo la última palabra con todo lo relacionado con Amazon. El cambio de posición es para tener más tiempo en hacer otras cosas. Tiempo que dijo que invertiría en luchar contra el cambio climático y en pasearse algún que otro día por sus dominios de The Washington Post para infundir miedo a los trabajadores. Sin embargo, lo primero es costoso, lento y quieras que no mencionan tanto tu nombre. Lo segundo es divertido, pero ya lo he hecho muchas veces. Así que lo primero que hizo 15 días después de dejar el cargo fue montarse en un cohete para ir al espacio. Con su hermano, una persona misteriosa a la que le sobraban 28 millones, y Wally Funk, una veterana en aviación. El vuelo se hizo sin piloto y claro está, en uno de sus cohetes de Blue Origin. Hubo mucha broma al respecto porque sí, técnicamente fue al espacio, pero para el tiempo que estuvo se siente raro decirlo, como decir que has visitado un país solo porque tu avión hizo escala en él. Estrictamente hablando, lo has hecho, pero como que le falta un poco de sal. Si sabemos que el espacio empieza a los 100 kilómetros a nivel del mar, ellos estuvieron no más de 1 minuto y 20 segundos. Eso es que alcanzaron los 106 kilómetros e inmediatamente empezaron a descender. Que lo haga Bezos e invita a su hermano y a Wally, vale, casi se podría ver como hacer publicidad de Blue Origin. Pero recuerdo que hubo otro pasajero que compró su asiento en una subasta por 28 millones. ¡28 millones! Por 1 minuto y 20 segundos. Cada segundo le costaba 350.000. Más le vale que fuese el mejor minuto de su vida. Número 3. Operación Anom. Anom era una aplicación de mensajería ultra segura para el móvil, con cada vez menos privacidad en la vida diaria y gobiernos que quieren saber hasta lo que tienes debajo de la cama. Aplicaciones como estas tratan de traer un poco esa privacidad perdida. Durante 3 años demostró ser la herramienta perfecta. Nadie, por más que lo intentara, podía espiar lo que pasaba dentro, pero solo fue cuestión de tiempo que los federales de varios países, incluido el FBI, claro, consiguieran romper la seguridad y comenzaran un espionaje masivo.
Sería como para cabrearse, ¿no? Si no fuera por el ligero detalle de que la aplicación fue creada y distribuida por el FBI. Desde el día 1 podían ver todos los mensajes. Lo único que hicieron durante esos 3 años fue esperar a que Anom se hiciera popular, se confiaran y revelaran más datos sobre sus operaciones. Podrías pensar que fue poco moral para el resto de usuarios que usaban la aplicación, pero no es así. Anom solo se podía conseguir si alguien te vendía un móvil específico con la aplicación instalada de antemano. No lo encontrabas en ninguna parte. Era una herramienta que creían que uno de ellos había creado para tener una línea segura de comunicación. Bueno, eso de que uno de ellos fuera quien lo creara es verdad en el fondo. Uno de esos cibermalotes colaboró con el FBI creando la aplicación y distribuyéndola a cambio de una reducción en su sentencia. No sé qué será de esa persona, pero espero que la reducción mereciera la pena. Digamos que provocar el odio de las peores mafias italianas, asiáticas y albanesas no es recomendable si quieres tener una vida tranquila. En cualquier caso, no hay lado moral en esta historia porque quien tuviera la aplicación se sabía para qué la usaría. Esos teléfonos móviles solo servían para tener la aplicación porque se les quitaban todos los demás usos, incluido el de hacer llamadas. Así se les podía vender fácilmente la idea de que eran irrastreables. La operación terminó siendo un éxito. Cuando ya estaban seguros de tener información suficiente, dieron la orden de búsqueda y captura simultáneamente en todas partes, lo que es destacable porque con el tiempo Anom se distribuyó más de 10.000 veces a lo largo de 100 países diferentes. El resultado fue cientos de detenidos, toneladas de droga incautada y millones de dólares en efectivo y en criptomoneda. Número 2. Twitter en Nigeria. Fue temporal y actualmente ya debería estar activo, pero en junio Nigeria decidió prohibir Twitter, después de ver cómo eliminaron, creo que fue un solo tweet, del presidente Muhammadu Buhari. Dijeron que su actividad en la eliminación del tweet podría influir en la política del país y lo consideraron sospechoso, como una especie de favoritismo a la oposición. El tweet en cuestión es una amenaza. Habla de cómo los jóvenes que provocan disturbios en la actualidad son demasiado jóvenes para recordar todas las vidas que se perdieron en la guerra civil nigeriana, para seguidamente decir que aquellos que estuvieron en los campos de batalla como él, los tratarían en un idioma que entendiesen. Resumiéndolo, amenazar con violencia para contrarrestar la violencia. Twitter vio eso y seguramente con algo como incitación al odio lo eliminó y suspendió su cuenta solo 12 horas. Más que por el castigo en sí, decidieron prohibirlo totalmente porque consideraron que la red social solo era un nido de desinformación y noticias falsas que mientras no fueran en contra de las políticas de Twitter, se difundirían afectando las decisiones importantes de su país. Además, los opositores usaban la plataforma para organizar protestas que terminaban en disturbios. Según me lo imagino yo, si actualmente tratan de organizar otra protesta, Buhari hará lo mismo que le hicieron a él, eliminar esos hashtags y tweets porque incitan a la violencia, y teniendo en cuenta que lo de los disturbios es verdad, podrá hacerlo sin problemas. Habrá que ver si el haber hecho esta excepción sirve como motivación para que los demás países intenten algo similar. Número 1. Lo más visto, leído, comprado. Los videojuegos más vendidos fueron Pokémon, Call of Duty Vanguard, Battlefield, Madden. Curioso que la lista esté llena de juegos que a duras penas ofrecen algo nuevo, o en algunos casos incluso menos, como pasó con Battlefield. Fue como revivir lo de Cyberpunk todo otra vez, alabándolo antes de tiempo para después ver que si 1000 veces crean un hype desmesurado, 1000 veces nos lo creeremos. Es decir, en este punto la culpa ya es nuestra. A día de hoy, inicios de 2022, sigue siendo el peor Battlefield de la historia. Un engaño lleno de bugs, las hitboxes están mal hechas, no hay contenido apenas, 3 armas en cada categoría. En resumen, ahorra tu dinero, guárdalo para cuando esto esté arreglado, si es que tiene arreglo, porque han pasado 2 meses y parece una alfa aún. No lo compren ni en oferta, es una verga de juego. A día de hoy las reseñas recientes siguen siendo mayormente negativas, no parece que tengan prisa en solucionarlo, lo que me viene perfecto porque yo tampoco tengo prisa en comprarlo. El libro más vendido, al menos según Amazon, fue para la categoría de ficción The Midnight Library, de Matt Haig. Por lo que he entendido de la reseña, va de una chica que puede revivir partes de su vida gracias a unos libros mágicos. Como no lo voy a leer, esperaré a que hagan 5 temporadas en Netflix. Las series mangas más vendidas fueron Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba. Kimetsu la empecé a ver en anime y quizá porque aún no la he terminado o por saturación, no me enganchó, ¿no? La película más vista fue El hombre arañoso que no puede regresar a su hogar, recaudando en tiempo récord más de 1.500 millones. La segunda, La batalla en el lago Changjin, una producción china que logró recaudar unos 900 millones. Y la tercera, Hola mamá, también china con unos 850 millones. Siguen justificándose de la misma manera. Al cancelar y retrasar muchas películas por el COVID, no hay mucha competencia para los cines chinos que se recuperaron antes de la pandemia. ¿Y por qué estamos hablando de La araña humana? Si no, el top 3 estaría al revés. La producción estadounidense sería la tercera con la de Sin tiempo para morir.
También culpan la política del estreno simultáneo en cines y en streaming. Cierto que los precios en streaming son más altos que una entrada de cine, porque saben que una sola cuenta sirve para que 3 generaciones de una familia puedan ver la película, pero aún así se habla de pérdidas millonarias. Esa misma política del estreno simultáneo fue la culpable de que Scarlett Johansson intentara demandar a Disney Plus. Al parecer en su contrato se dijo que tendría un porcentaje de lo ganado en el cine, lo que es habitual, pero no se le aclaró que debido a la pandemia harían un estreno simultáneo y por lo tanto del dinero de Disney Plus ella vería cero. Al principio Disney se resistió un poco argumentando que ella había firmado un contrato, pero tiempo después llegaron a un acuerdo porque no le avisaron de los cambios. No se ha dicho de cuánto fue el acuerdo, pero ella dijo estar contenta, así que, bueno, se habla de unos 30 millones. Y por último, la serie más vista fue El Juego del Calamar. Le bastó solo un mes para que más de 100 millones de personas la vieran en todo el mundo. ¡Un mes! Para convertirse en la serie más vista de Netflix, superando a Bridgerton. ¿Quién diría que ver Pruebas Mortales con temática infantil sería tan adictivo? Miedo me da a la segunda temporada, ya que le están metiendo prisa y reconocieron que hacer esta llevó mucho tiempo. Se convirtió en todo un fenómeno. Durante un tiempo no se podía hablar de otra cosa. Todo tenía que estar relacionado con la serie, juegos, disfraces. Lo que nos lleva al que tiene que ser, tampoco estoy seguro al 100%, el vídeo más visto de 2021 que no sea una canción. $456.000. El Juego del Calamar en la vida real de MrBeast. Número 6. Se caen todos los servicios de Meta. A mí, más que la caída de los servicios que en realidad ni noté porque creo que estaba jugando a Grounded, me sorprendió que se hiciera una bola tan grande. Fue importante en muchos aspectos, pero por como lo describían, no poder conectarse a esos servicios durante 5 horas y media era como el fin del mundo. Quizás se exageró más de la cuenta porque estamos en una época donde se necesitan estos servicios más que nunca, quién sabe. O están tan desesperados porque ocurren más cosas además de la pandemia que cuando ocurren, se agarran a ello como si fuera lo más interesante del mundo. Dijeron, simplificando, que una actualización había provocado que todos sus servicios se desconectaran de la red y por lo tanto fueran inaccesibles. En Twitter, después de las eternas bromas de personas que habían reseteado el módem 500 veces, se hablaba de si Meta había sido hackeado, pero no parecía posible que fueran capaces de tumbar tantos servicios a la vez. Como todos hicieron lo mismo, moverse a otras redes sociales como TikTok, Snapchat y claro está Twitter, provocaron una ralentización que se pensaba que de alguna manera estaba conectado con los fallos de Meta, pero fue solo eso, una sobremasificación momentánea por no saber a dónde ir. Si sirvió de algo, quizá fue demostrar sin pretenderlo el poder que tienen sobre la vida de miles de millones de personas, lo obscenamente adictivas que son las redes sociales y las pocas alternativas que hay realmente. Y nosotros lo que aprendimos es que los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Número 5. Windows 11. Creo que fue un error de entendimiento el que todos pensaran que no sacarían nuevos sistemas operativos, por culpa de cómo se presentó Windows 10, haciendo énfasis en que querían centrarse en diseñarlo como un servicio, se hizo una bola de nieve con especulaciones y malas interpretaciones. Por ejemplo, en aquella época Microsoft dijo, debido a que Windows 10 es la última versión de Windows, todos estamos trabajando en ella. Eso de última versión no significaba que no hubiera más, significaba que era la última que habían sacado. Los periodistas tampoco ayudaron, como se dijo en The Verge en 2015, con Windows 10, es hora de comenzar a pensar en Windows como algo que ya no verá un gran lanzamiento o una actualización importante cada pocos años. Al igual que el navegador Chrome de Google se actualiza regularmente, puede la palabra mágica, que el enfoque de Microsoft sea hacer lo mismo. Aunque, para ser sinceros, Microsoft tampoco lo aclaró. Si en algún momento supieron que los usuarios se habían confundido y lo tenían que saber, se hicieron los locos. En la parte técnica ni idea, pero en la visual, Windows 11 no parece muy distinto. Han centrado los iconos anclados en la barra de tareas y el menú de inicio. La interfaz del menú en sí, esa parte sí que me gusta, ¿ves? Está mucho más simplificado. ¿Para qué quieres 1.000.000 de botones si lo único que tienes que hacer es usar el buscador? Y por mí, podrían quitar también esa función de buscar en la red en la barra de tareas. Ni por equivocación lo he usado. Todo muy bonito, nuevo y brillante, pero ¿no podrían simplemente actualizar el 10 a esa versión? O si no cambian el número, no se le da la cobertura mediática que quieren para que la empresa siga creciendo. Como yo ya soy muy anciano y los cambios me asustan, me quedaré con el 10 hasta 2025, que será cuando dejarán de actualizarlo. Número 4. Ingenuity en Marte. Ingenuity fue el primer dron controlado desde la Tierra en volar en Marte durante 40 segundos a una altura de 3 metros. El primer vuelo fue una demostración, claro, a ese le siguieron muchos más, llevando la exploración terrestre de Marte a un nivel completamente nuevo, una vista aérea más limpia, más cómoda y más accesible. Aunque de momento la función de este Ingenuity no es tanto la exploración como las pruebas de vuelo, tener todos los datos necesarios de esa atmósfera tan poco densa en comparación a la nuestra y garantizar que los futuros vuelos sean tan rutinarios que no necesiten ir acompañados de una celebración. Y parece que
que lo está haciendo mucho mejor de lo esperado. Se habrían conformado con unos pocos vuelos, pero llevan 18 en total, llegando a un máximo de 12 metros de altura, 625 metros recorridos en un solo vuelo y una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Eso sí, desde diciembre no han realizado ningún vuelo más, quizá hayan terminado con el periodo de pruebas. Número 3. La demanda de Activision Blizzard. Ha llovido mucho desde la demanda inicial de California a Activision Blizzard por años de continuo acoso, discriminación, intimidación y represión de sus trabajadores, y lo que en su momento se respondió como un movimiento burocrático irresponsable por parte del estado de California, terminó en múltiples renuncias, despidos, huelgas y más problemas que no hacían más que acumularse, llevándoles a tomar la decisión de vender Activision Blizzard a Microsoft por 68.700 millones. La compra más cara hasta la fecha de una compañía de videojuegos. Y tanto si reviven lo que un día fue Blizzard como si terminan rematándolo, salimos ganando. Bobby Kotick tenía que saber a la fuerza lo que pasaba y si mágicamente no lo sabía, es igualmente malo. ¿Qué hace una persona en un cargo tan importante ignorando problemas tan grandes? Es increíble como aún así Bobby Kotick intentó venderlo como algo que ya tenían pensado hacer hace mucho tiempo. Casi como el hecho de que su nombre se mencione en todas partes continuamente no tenga nada que ver. Se rumorea que cuando termine la adquisición, Microsoft lo sustituirá, lo que le dejaría un año más en la empresa hasta que finalice la transición en 2023. Todo este tiempo es para asegurarse de que Microsoft implemente prácticas que no terminen en un futuro monopolio, asegurar que sus juegos sean accesibles en múltiples plataformas, al menos los que anteriormente no eran exclusivos, comprometerse a no darle preferencia a sus juegos y en resumen varios puntos que aseguren que esta compra no ensombrezca todo lo que no sea Microsoft. Así, el ambiente que California expuso en su demanda era uno donde se les decía a las trabajadoras que era problemático ascenderlas por si quedaban embarazadas, uno donde se les delegaba más trabajos solo para que ellos tuvieran tiempo para jugar, o algo que ya me parece increíble, uno donde ellos se emborrachaban en el trabajo y se convertían en poco menos que depredadores. Digo que ese me parece increíble porque se describió como algo que pasaba con relativa frecuencia. ¿Y cómo es posible que nada más hacerlo una vez no acabaran todos despedidos? Lo estoy entendiendo mal, pero según dijeron no era parte de una fiesta o una celebración de fin de año. Un día random se ponían varios a emborracharse y para rematar iban detrás de las trabajadoras diciendo gilipolleces que no venían a cuento. A Allen Brack, ahora expresidente de Blizzard, se le acusó de saber todo eso y no hacer nada. De hecho, se dijo que él mismo tenía ese comportamiento muy tocón tratando de besarlas. Intentaron decir que se estaba distorsionando los hechos hasta llegar al punto de la falsedad. Mientras tanto, seguían saliendo nombres de altos cargos que sabían cómo era el ambiente y no dijeron nada. Por parte de los fanáticos se habló de hacer un boicot, no jugar ni comprar, aunque no estoy seguro de si tuvo el más mínimo impacto y de tenerlo también les afectaría a los trabajadores, supongo. Blizzard como respuesta hizo unos cambios absurdos dentro del WoW, como el de cambiar algunos cuadros para que fueran menos sugerentes, cambiar algunas frases del comando ligar o los títulos de algunos logros. Cambios minúsculos que no tenían nada que ver con el tema y que a duras penas servían para fingir que estaban haciendo algo. ¡Ey! Hemos cambiado la imagen de una chica por fruta y hemos reducido el escote. Hay que ser muy cabrón para pensar que eso era un problema siquiera, porque indirectamente te están diciendo que mostrar escote es un problema y ya sabes en qué terreno entramos cuando vamos por ahí. Otro cambio. El personaje Jesse McCree pasó a llamarse Cole Cassidy, porque McCree era el nombre del director de Diablo 4 y dejó la compañía por las acusaciones. Y como hasta ese momento prácticamente nadie sabía lo del nombre y a nadie le importaba, era una de las primeras cosas en centrarse. Nuevamente un cambio superficial. En sí el cambio no está mal, pero tendría que haber ido acompañado de otros verdaderamente importantes y no hace que parezca una distracción. El orden es lo que está mal. Blizzard, estás dificultando el trabajo de la investigación y ocultando pruebas. Eso es mentira, lo negamos. Blizzard, estás intimidando nuevamente a los trabajadores para que no hablen con la prensa. Eso es mentira. ¿Bobby Kotick está intentando comprar a la prensa para colarnos sus fake news? No. Al final, muchos meses después y tras una larga lista de despidos y abandonos, se anunció la compra por parte de Microsoft de casi 70.000 millones. Ahora que Microsoft está en medio, se espera que ahora sí haya cambios de verdad, no un nombre o unos cuadros. Eso sí hay que esperar, para ver qué ocurre, no solo con la situación de Activision Blizzard, sino con la compra. Pero como dije de notarse, se notaría en 2023, así que no tengas prisa. Número 2. SpaceX y el vuelo Inspiración 4. Un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, comparando este vuelo con el de Jeff. Un vuelo al espacio al que poder llamar como tal, sin sentirte raro. Los tripulantes fueron 4 civiles: Christopher, Haley, Jared y Sean. El primer asiento se sorteó entre las primeras 72.000 personas que donaron al Hospital St. Jude. Christopher Sembrowski donó, no ganó, pero consiguió el asiento. Resulta que el ganador era amigo suyo y se lo cedió. Los otros 3 son Haley, una superviviente de cáncer que estuvo hospitalizada en el St. Jude y más tarde pasó a ser asistente médica del mismo hospital. La doctora y profesora Sean Proctor, que ganó su asiento gracias al concurso Inspiration for Contest, que buscaban personas que compartieran sus historias y de alguna manera consiguieran donar
donaciones para el hospital. Y el último que queda fue el responsable de todo el viaje, Jared Isaacman. Claro está, con ayuda de SpaceX, pero fue Isaacman quien pagó la fiesta. En gran medida porque quería ir al espacio, claro, pero a diferencia de Jeff, vio que se podían hacer varias cosas al mismo tiempo, ir al espacio y recaudar dinero para el hospital infantil St. Jude. De ahí que esté todo conectado. Una trabajadora del St. Jude, una que ganó el concurso a la mejor idea para aumentar las donaciones y el sorteo entre los primeros que donaron. Como ves, en muchos sentidos este vuelo deja el de Blue Origins aún peor de lo que ya era. Jared lo hizo mejor y con bastante más humanidad y generosidad. El objetivo era recaudar unos 200 millones. Él mismo donó 100. Elon Musk 50, consiguiendo un total de 222 millones. Eso deja 72 millones extra, conseguidos gracias al vuelo. Repito, nombra a Jared y no a Elon Musk porque fue él quien lo pagó todo. Aquí Elon no tiene nada que ver, salvo en fundar SpaceX y donar al hospital. El bueno de Elon tiene sus propios proyectos, meterte un chip en la cabeza, venderte un robot, un coche con piloto automático y, si tiene un rato libre, colonizar Marte. Número 1. Amazonia 1. De una manera bastante más humilde, Brasil lanzó su primer satélite para vigilar el Amazonas, llamado Amazonia 1. Su única función será la de controlar mejor el Amazonas, poder ver las zonas afectadas con más claridad. Para que veas la definición, esta es la primera imagen que compartieron. Número 8. Meteoritos. Eso que acabas de ver fue un meteorito que cayó en Noruega al empezar el año y este otro en Rusia al terminarlo. Muy visuales ambos, pero también inofensivos. Eran muy pequeños y durante su caída se fragmentaron en partes muy pequeñas antes de tocar el suelo. Número 7. Cierre de Yahoo Respuestas. Así, sin que nadie se lo esperara, Yahoo Respuestas cerró el día 4 de mayo. Dijeron que la popularidad del servicio ya no era la de antes, y para malgastar esfuerzos en una herramienta que solo servía para echarte unas risas, preferían quitarlo. Puede que en algún momento de su historia Yahoo Respuestas tuviera su utilidad, pero teniendo un buscador ya tienes que ser especial para preguntarlo y esperar a que te respondan cualquier tontería en vez de buscarlo tú mismo. Aunque, para ser sinceros, Yahoo Respuestas solo servía para hacer bromas con las respuestas o con las preguntas, porque me niego a creer que personas como estas existan. Una que pregunta si se quedará embarazada por un beso con lengua. Uno que si los Beatles le copiaron el peinado a Justin Bieber. U otro que pregunta por qué su padre se mete azúcar por la nariz. Asumo que en algún momento cuando se hicieron populares esas recopilaciones fue una masa de gente a llenarlo de preguntas estúpidas como una especie de metabroma oculta. Reírse de los que se ríen de las preguntas tontas. O quizá solo pretendían salir en una futura recopilación, quién sabe. Los que tenían más pinta de ser reales se veían así. ¿Cómo se llama la fobia a las sierras eléctricas? Sentido común. Con el tiempo, la cantidad de preguntas absurdas fueron desapareciendo, lo que significaba por otra parte que el interés por la plataforma también iba desapareciendo. Ahora lo único que nos queda son estas capturas de baja calidad. Número 6. YouTube Rewind 2021. También otro que cierra por falta de interés, aunque quizá en este caso fue más bien por odio. La cancelación del Rewind de 2020 se hizo, según dijeron, porque no se sentían bien haciendo como si lo del COVID no importase, entendiendo que ellos siempre han querido hacer un rewind extremadamente positivo, muchas risas, mucho color, mucho copyright, y centrarse en la pandemia como que no entra en sus planes. El resumen emocional se lo dejan a Google con su año en búsquedas. De este modo, como no pueden hacer un baile de Fortnite sin ser criticados de insensibles, ya no habrá más rewinds oficiales. Hasta nuevo aviso, los que puedes encontrar son creados por la comunidad. Ya que lo he mencionado, el año en búsquedas de Google fue muy parecido al anterior, lógicamente 100% centrado en la pandemia porque es la época que nos ha tocado vivir. Las búsquedas que hacen son muy de autoayuda, como tener esperanza, cómo cuidar tu salud mental, cómo mantenerse fuerte y ese tipo de cosas. Si siempre ha sido un buen momento para vender libros de autoayuda, ahora lo es aún más. Es el equivalente a vender pañuelos cuando todos lloran. Nótese que no he hecho ningún puesto hablando de la pandemia. He hablado de los efectos colaterales porque el virus lo salpica todo, es inevitable. Pero no un puesto hablando de la pandemia en sí, porque yo ya estoy tan cansado como cualquiera, y empezar a hablar de mutaciones, terceras dosis, nuevos confinamientos y no sé qué más me aburre muchísimo. Repito, soy un desgraciado porque el puesto lo escribí, pero luego lo quité por asqueamiento. Número 5. La pintura rupestre más antigua. El margen es muy pequeño, y el hecho de que se encontrara en la misma isla, en la misma cueva, y la representación sea también la de un cerdo, quizá le reste espectacularidad, pero esta es la nueva pintura rupestre más antigua. Encontrada en la ya famosa cueva de Sulawesi en Indonesia. Famosa, como digo, porque ya era el lugar de la pintura rupestre más antigua. Un dibujo similar a este con una antigüedad de al menos 43.900 años. Ahora, la más antigua, esta que estás viendo, es de al menos 45.500 años. Se comenta que esos dibujos representaban las interacciones que tenían los cerdos de la isla, cómo se agrupaban y en qué cantidad, pero como siempre ese detalle es puramente especulativo. Número 4. Daft Punk se separa.
Lo anunciaron casi a comienzos del año. Subieron un vídeo llamado Epílogo, donde uno le activa la bomba al otro, explota y sale el símbolo Illuminati marcando su tiempo juntos, de 1993 hasta 2021. No explicaron el motivo de la separación, lo que sí aclararon es que no abandonan la música, cada uno seguirá por su lado. Número 3. El bebé de Nirvana. Spencer Elden, más conocido como el bebé de Nirvana, está intentando demandar a lo que queda del grupo por, supuestamente, explotar morbosamente su imagen en la portada del disco Nevermind. Esa portada en la que sale un bebé desnudo bajo el agua haciendo ver que persigue $1. Por esa representación, por poner $1 en un anzuelo y hacer ver como que están pescando al bebé, dijo que lo hacía ver como si fuese un prostituto. Y por ello dijo que ha sufrido, sufre y sufrirá toda su vida. ¿Toda su vida? Tienes que saber que Elden hasta hace unos 2, 3, 4 años no solo era fan del grupo, sino que estaba orgulloso de ser el bebé de Nirvana. Se tatuó el título Nevermind en el pecho, hizo 3 o 4 recreaciones, dijo en varias ocasiones que era lo mejor que le había pasado, que le había ayudado a abrir puertas, conocer personas y hasta lo usaba como introducción cómica para ligar. Una foto que después dijo que solo le había traído desgracia, sufrimiento y angustia emocional extrema y permanente. ¿De verdad? ¿Lo dijo así? Y lo dijo la misma persona que años atrás dijo: siempre ha sido algo positivo y me ha abierto muchas puertas. Me dio la oportunidad de trabajar con Shepard Fairey durante 5 años, lo cual fue una experiencia increíble. Así que, ¿por qué de repente ha dejado de gustarle? Dinero, dinero, dinero. ¿Por dinero? ¿Por qué va a ser? Pidió por los daños 150.000 de cada uno de los supuestamente involucrados, dejándole un total de más de $2 millones. Pensó o le dijeron que si se victimizaba dibujando a Nirvana como si fueran poco menos que traficantes de menores, se pondrían de su parte, pero no lo pensó muy bien. Decir que esa imagen es lasciva, que han estado traficando con su cuerpo o que el billete en el anzuelo se puede interpretar como él quiere interpretarlo, es hacerle perder el tiempo a mucha gente. Es ridículo, es absurdo y no sé qué pretende sinceramente, porque no hay por dónde agarrarlo. Desde luego, la portada fue como una profecía en su caso, intentando agarrar los más de 2 millones que tiene delante, sin ver que es una trampa. No solo no conseguirá el dinero, sino que perderá el estatus que tenía de ser el bebé de Nirvana, pasando a ser el que dijo que la portada le hacía ver como una puta. Dudo que le den lo que pide. La única parte en la que puede tener algo de razón es que parece que él nunca cobró nada por la imagen. Como él mismo dijo, es difícil no cabrearse cuando escuchas cuánto dinero se está moviendo. Hablando de Nirvana, claro, que por si no lo sabíais sigue moviendo muchísimo dinero. Parece que solo han hecho falta 30 años para que piense que igual le toca una parte, aunque dudo que esa parte sean más de 2 millones. Número 2. Game Awards. 3 horas y media de show, que se resume como un gran, enorme y gigantesco anuncio, un tráiler tras otro y otro y otro, donde la diversión más grande que vas a tener es intentar adivinar qué juego es antes de que salga algo demasiado reconocible. ¿God of War? ¿Street Fighter 6? ¿League of Legends 2? ¡Uy! ¡Casi! Es otro FIFA. Juegos, por otra parte, que ya sabes que van a salir porque te lo recuerdan cada 2 semanas. Todo eso, mezclado con unas cuantas apariciones de streamers publicitándose en el mismo show, diciendo ¡Ey, estoy en directo, ven a verlo conmigo! Lo que se sintió extraño, porque la mayoría ya ve estos eventos con su streamer de confianza. Anunciarte de ese modo es querer llegar a un público que ya lo está viendo de un streamer. En fin, a ver, es un evento de videojuegos y los anuncios son esperables, pero cabrón, la proporción es exageradísima. Mira, sale Giancarlo, presenta a los nominados, anuncia al ganador, el ganador lo agradece a la Virgen, es un gran honor, y este premio ha durado 2 minutos 10. Ahora sale Geoff, diciendo que hay que mirar al futuro, y te comes 17 minutos y medio de World Premiers. Hellblade 2, Star Wars Eclipse, un poco de concienciación de la comunidad gaming de Drag Queens, publicidad de Nintendo, publicidad de AMD, publicidad de los Dark, publicidad de Prime Gaming, ver el título de Wonder Woman, y por fin pasan a dar el premio a la mejor actuación. Y otra vez la misma rutina que antes, de presentación de nominados y entrega, que no dura más de 2 minutos 30, y vuelta a los 18 minutos de publicidad. Yo sé que con el tiempo cada vez tengo menos paciencia, pero estaremos de acuerdo en que es absurda esa proporción. El caso, vamos a los premios quizá más relevantes. El juego del año lo ganó It Takes Two. Ni tan mal, no sé si tanto como juego del año, pero la verdad es que sí me gustó mucho. Mejor dirección lo ganó Deathloop. Ese juego que inflaron hasta morir y al cabo de unos días fue como si nunca hubiera existido, pues ese. Mejor juego de acción, Returnal. Mejor eSports, como siempre, League of Legends parece que nunca muere. Mejor estrategia, Age of Empires 4. Mejor juego de lucha, Guilty Gear Strive. Mejor juego VR, Resident Evil 4. Y mejor actuación, Maggie Robertson por Lady Dimitrescu. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. Que si no me equivoco fue un error de pronunciación, la U se tendría que escuchar, Dimitrescu. Creador de contenido del año, Dream.
Habréis visto recomendado uno de sus vídeos de 50 millones con un título como Speedrun contra 50 Hunters o algo así. ¿Cómo se presentó este premio? Fue llevarlo cutre a un nivel incomprensible. Mostraron 3 vídeos de personas diciendo quiénes eran sus favoritos para ganar, que encima servía como publicidad de YouTube Shorts, tócate los cojones. Pusieron los nombres en pantalla un segundo, nombraron a Dream y antes de que terminara el aplauso, ya estaban hablando de otra cosa. ¿Qué fue eso? Los que salían diciendo sus supuestos favoritos tuvieron más presencia que los nominados en sí. Vaya patada en la nuca. El año anterior lo hicieron bien. Jacksepticeye hizo la introducción y después cada uno de los nominados tenía su momento. ¿Para qué quieres tu nombre en pantalla cuando no sale ni tu cara, ni tu canal, ni lo que haces, ni cómo suena tu voz? Nada, cero, por no tener. No tenían ni el botón de suscríbete, que sí tenían los que decían sus favoritos. Lo dicho, como chiste, creo que fue insuperable. Comparándolo con el año anterior y sus premios algo cuestionables para The Last of Us Parte 2, fue un buen año. Además salió Keanu Reeves, que quieras que no, eso siempre es un plus. Ahora solo les falta quitar toda la morralla y bajarlo de 3 horas y media a 2 máximo. 1 quizá. Para mí el juego del año bien podría ser Loop Hero, Valheim aunque no esté terminado, o Portal Reload, un mod gratuito creado por la comunidad que seguramente será lo más cerca que vamos a estar de Portal 3. Para la comunidad de Steam, el juego del año fue Resident Evil 8, dándole a It Takes Two el mejor juego cooperativo. Número 1. Famosos fallecidos. Los actores Pedro Scolari, Willie Garson, Michael Williams, el príncipe Felipe a los 99 años, Carlos Menem, expresidente argentino y junto con él en la fotografía Charlie Watts, batería de los Rolling Stones, Larry King a los 87 a raíz de una complicación derivada del COVID, Robert Downey, padre a los 85 tras años combatiendo el Parkinson. Por causas que no han querido compartir, murió mientras dormía Jessica Walter a los 80. La actriz Helen McCrory fallece bastante joven a los 52 de cáncer. También joven a los 54 el autor de Berserk, entre otros, Kentaro Miura. Samuel E. Wright, más conocido por ser la voz de Sebastian en inglés, a los 74 de cáncer. Sonny Chiba a los 82 después de contraer el COVID. El cantante español Carlos Marín, más reconocible por ser uno de los miembros del grupo Il Divo, falleció a los 53 y tampoco dijeron el motivo. El convertido en un icono en Twitch, Juan Joya, más conocido en España como el Risitas por lo evidente, a los 65 años, de un infarto al corazón. Aquella entrevista en el programa de Quintero de hace casi 20 años fue el inicio de todo. Su risa exagerada y pegadiza contrastada con sus momentos de seriedad. Por muy tonta que fuese la historia, te reías porque la historia era lo de menos. Desde entonces han usado ese vídeo para parodiar cualquier cosa. Un vídeo que actualmente tiene 16 millones de visitas y comentarios desactivados, porque la gente es muy pesada y para ver miles de comentarios que dicen tú, no entendiendo que dice eso, mejor quitarlos. Ahora sí que sí. Termina la serie. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.